La gran revolución cultural proletaria es una grandísima mentira destructiva, pero además enormemente hipócrita. En la película más famosa sobre educación de la revolución cultural, de la gran revolución cultural proletaria, pues hay un maestro que está diciendo que hay que acabar con todo lo viejo, etcétera, y detrás tiene un cerezo en flor que no se lo salta a un gitano. O sea, algo enormemente clásico, y Mao escribe poemas clásicos, pero claro, todo es lo que había antes, pero malo, muy malo. Es como lo de acabar con la filosofía para hacer solo ciencia y hacer en lugar de ciencia filosofía, pero mala, lo que decía Sábato. Aunque lo que hace él es rechazar la ciencia para acabar también hablando de ciencia, pero mala ciencia, ciencia en la que mete citas bíblicas y se lleva las manos a la cabeza y hace... Bueno, pues la gran revolución cultural proletaria, a pesar de que haya sido, yo creo que uno de los actos más criminales de la historia, de los actos más destructivos y más concienzudos, muy a los chinos. Pero es que es la tradición china, es la tradición del primer emperador, de quien Mao se consideraba heredero y se enorgullecía en un discurso de haber matado a más sabios, de haber quemado más libros y haber enterrado vivos a más sabios que el primer emperador. Tradición china, claro, eso es seguir siendo chino, eso es lo que es seguir siendo chino. Al margen del animismo, dice Gustavo Bueno, por otra parte, no veo dónde está la religión en China. Y entre corchetes de la revista, consultar el porqué de esta tesis en El animal divino, entre otras obras de GB sobre religión. Había cristianos, bien, pero los mataban a todos. Bueno, animismo, eso es algo completamente anticientífico. Creo que era Humberto Eco el que bromeaba diciendo que a África habían ido unos antropólogos y habían preguntado, bueno, ¿y ustedes qué son? Pues somos animistas, como diciendo, somos lo que queráis que somos para que nos dejéis en paz, porque ¿qué es esto qué es esto del animismo? Eso es un término completamente desfasado. Sí, vamos, es atribuir que hay demonios o que los seres vivos, que los seres inertes tienen espíritus, eso, tienen demonios, como pensaban los griegos y los romanos del tardío imperio, que todo estaba lleno de demonios, que el pan tenía un demonio, que el imán tenía un demonio, claro, el imán tenía un demonio, como decía José Luis Calvo Martínez, el gran beneficio del cristianismo en el progreso de las ciencias y de la racionalidad, el primero que hace, o sea, luego hace más evidentemente, es desterrar todos estos demonios al infierno. Están en el infierno y ya está. En la tierra no hay demonios, no explican por qué crece el pan o por qué un imán atrae los metales. Bueno, esto no merece, esto es un arcaísmo, esto es un atavismo de Gustavo Bueno. Es como si de repente se pintara la cara y hiciera unga, unga, unga. Esto de decirlo del animismo demuestra algo que está completamente desfasado y fuera de lo que es la ciencia actual. Dice, recuerdo, se está yendo la batería del ordenador, pero bueno, yo creo que puedo... Bueno, si es necesario la enchufaré. No, venga, no voy a apagar. Lo que pasa es que no sé cómo salir, porque realmente me muevo en un espacio muy, muy limitado. La luz es malísima porque es la que tengo, pero el espacio también es muy limitado. Y como la mesa ahora es razonablemente grande, bueno, no voy a dar más explicaciones. El movimiento se demuestra andando. Bueno, lo típico, voy a dejar un pequeño sustituto, bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Ya estoy cerca, vuelvo enseguida. No sé, de hecho, si... Vale, ya hemos vencido la posibilidad, ya hemos vencido temporalmente la muerte del sistema... No es que me haya callado, que el tiempo es oro en YouTube, no es que me haya callado, es que me he ido directamente, he dejado el espectador solo, terrible. Bueno, pero así no se me apaga y no tengo que hacer un corte absurdo. Ya está, supongo que el lector lo agradecerá. Y si no lo agradece, pues... es que no es bien nacido, porque es de bien nacido ser agradecido. Esto me lo salto, porque esto no tiene nada que ver. Habla de unos mártires de Santo Domingo de la Calzada, donde ya se sabe que cantó la gallina después de asada. Esto no tiene nada que ver. Y vuelvo a una pregunta que trata propiamente de filosofía, y que ya nos introduce en el tema de esta disertación, comentario. Dice la revista, hay mucha psicología rara
danzando por ahí, sobre todo en la cuestión de la filosofía china, cosas incomprensibles, definiciones vagas. Anne Chen, y añado, Anne Chen es la hija de François Chen, que ya presenté en mi biblioteca ideal, y me centré en 2 libros que son antologías de textos muy valiosos, traducidas por alguien que conoce la lengua china y la poesía china, la métrica china, o sea, 2 libros muy valiosos. Ante todo, creo que presenté más, pero ante todo 2. Bueno, pues en esa escuela, Anne Chen evidentemente sigue lo que dice François Chen, salvando un poco las distancias, porque lo que voy a decir es enormemente ofensivo, pero bueno, para hacernos una idea, cuando pensamos en François Chen y Anne Chen, podemos pensar en Juan Antonio Vallejo Nájera y su hija, y Eduardo Punset y su hija. Evidentemente Punset es de una categoría intelectual infinitamente inferior. Sí, tiende al infinito negativo. Es inferior, desde luego, a François Chen, pero en mucho. Y Juan Antonio Vallejo Nájera también, porque Juan Antonio Vallejo Nájera vino a dar un argumento parecido al de los defensores de Bueno. Es que eso no lo ha puesto como ejemplo noseológico, lo ha puesto como ni doxográfico. No, es que eso lo ha puesto como ejemplo noseológico, no doxográfico, es doxográfico, ni antropológico, es antropológico. No sé qué quieres decir con que es noseológico, todo ejemplo es noseológico, todo ejemplo ayuda a conocer. ¿Qué estás diciendo? Bueno, pero eso se puede traducir en lo mismo que me dijeron mis superiores, e incluso superiores sobrevenidas, porque nadie les había dado vela en ese entierro y pensaban que eran mis superiores, simplemente por, yo qué sé, tener una edad y querer mandar y querer gritar. Pero a mí me dijeron: no cumples con la programación, les pones preguntas que no vienen en la programación, porque les había pedido que comentaran precisamente una imagen de un grabado japonés o una pintura china, no recuerdo bien, que iba bien con un poema de Rubén Darío, que iba perfectamente bien con un poema de Rubén Darío. Y me dijeron: esto que les pides no. O les pedía que me explicaran el romanticismo y la ilustración con El sueño de la razón produce monstruos de Goya y El retrato de Jovellanos de Goya. Me decían: esto no es la programación. Y yo les enseño la programación. Punto 4. Comparar la literatura con otras manifestaciones artísticas, plásticas, la pintura, etc. Y me dicen: pero es que eso lo pone por poner. Bueno, de entrada que la programación la habían hecho ellas, pero ahora me van a decir que eso lo ha puesto por poner. Y estos buenistas, estos Gustavo buenistas de mineralización baja, de mineralización pobre, me vienen a decir que, con su olor a balón dandy y con sus romanzas de zarzuela. No, es una exageración, no escuchan zarzuela, ojalá escuchan copla y cosas un poco más populares y vulgares. La zarzuela me temo que ya solo la escucho yo, ya nadie escucha zarzuela. Por eso Ocaso va ahí al grano, va a quienes pueden pagar más dinero por su seguro, les ponen zarzuela. Bueno, pues lo ha puesto por poner. Eso Gustavo Bueno es que lo ha puesto por poner. Bueno, pues como dice Santiago Segura, como dice el personaje de Santiago Segura en El Día de la Bestia, pues te jodes no haberlo puesto. Pues efectivamente, pues te jodes no haberlo puesto. ¿Para qué lo pones? O sea, si luego no quieres que se cumpla, ¿para qué lo pones? Si alguien lo va a cumplir y le vas a decir que no está cumpliendo. ¿O para qué pones algo que te inventas, que no tienes la obligación de inventarte nada, si luego no quieres que te digan que es un invento? Pues si no quieres que te digan que es un invento, no lo pongas. Pues te jodes no haberlo puesto, es que lo ha puesto por poner. Bueno, no sé cómo he llegado desde Anne Chen. Sí. Estaba comparando a François Chen y Anne Chen con los Vallejo Nájera y los Punset. Vallejo Nájera, pues eso. Vallejo Nájera tiene un artículo en el que confiesa haber escrito un artículo sobre el polo, que le pidió un club de polo para su revista, en broma, y que se había inventado muchos disparates para reírse del lector.
Por ejemplo, bueno, una serie de cosas que él considera disparates, aunque algunos que él considera disparates sí que son verdad, pero bueno, que había puesto un montón de disparates y que todo el mundo podía darse cuenta de que era un artículo ridículo. Y dice, todavía hay algún imbécil que me cuenta las cosas como anécdotas divertidas para iniciar una conversación, me cuenta las cosas que yo puse en ese artículo en el que era todo mentira. Bueno, qué actitud intelectual tan despreciable. Él evidentemente hace un artículo lleno de supersticiones ignorantes, de cosas que él cree que sabe pero no sabe, de cosas que conoce a medias, de cosas que sabe a oídas. Luego se entera de que esas cosas son incorrectas, aunque algunas, doble el giro de Shyamalan, algunas sí son correctas, pero leen otras fuentes igualmente pobres, igualmente deturpadas, lee que son incorrectas. Entonces, ¿cómo lo salva? Dice, bueno, voy a decir que era una broma, voy a decir que el artículo era una broma. Bueno, todo mal, o sea, mal por escribir un artículo sin saber de lo que uno habla, pero peor todavía el justificarse diciendo, no, lo que yo quería era reírme del lector. Qué científico, y Vallejo Nájera era un psiquiatra, qué académico, qué erudito ve moralmente aceptable escribir un artículo lleno de mentiras para tomar al lector como a un idiota y luego encima se ofende de que le cuenten las cosas que él mismo ha expuesto como si fueran verdades. ¡Qué despreciable! Bueno, Gustavo Bueno no llega a ese extremo con lo de los Viraca, porque luego podría haber escrito un artículo diciendo no, es que lo de los Viraca era broma, es que habéis caído, inocentes. No llegó a eso. A eso sí llegó Juan Antonio Vallejo Nájera. Entonces, la metáfora es desde luego es puramente formal, y no material, porque hay una distancia notable entre François Chen y Vallejo Nájera, y desde luego Punset. Pero bueno, digamos que es esto, que Chen perpetúa las ideas de su padre de una manera un poco más, sí, vaga, un poco más diluida, pero no, eso no quiere decir menos extensa, todo lo contrario, los libros de François Chen son muy breves y lo de Chen es un tochaco. O sea, la cantidad no va ligada a la calidad. Bueno, pues dice el entrevistador. Chen, en su historia del pensamiento chino, porque, lo de pensamiento, en el caso de Huxi, lo dice para meter ahí a la ciencia, a la lógica, incluso a la biología, a la física, a la matemática, para meter diversas formas de pensamiento racional que no son solo el filosófico. Pero Chen lo hace todo lo contrario, lo hace por todo lo contrario, por negar racionalidad al pensamiento chino, decir, no, eso no es filosofía, eso es como pensamiento, ¿sabes? Como movidas. O sea, es curiosamente la misma palabra, pero tiene dos valores enormemente diferentes en Huxi y en Chen. Bueno, pues Chen, en su historia del pensamiento chino, dice lo siguiente. El pensamiento chino no procede tanto de forma lineal o dialéctica como en espiral. Bueno, lo del tiempo en espiral, el tiempo en espiral, sí, en lugar de la idea de progreso, pues es algo que ve Borges en el budismo, aunque muchos profesores críticos de filosofía budista están en desacuerdo con esa. Pero claro, son cosas discutibles dentro de la racionalidad, el estudio de los textos, etcétera. Lo de la espiral, por supuesto, también podemos aplicarlo al eterno retorno nietzscheano, que por supuesto tiene raíces budistas, por eso lo del tiempo en espiral, porque se va repitiendo, no es un tiempo lineal, pero no va por ahí, no va por ahí, Chen no va por ahí con esto del tiempo en espiral. Dice Gustavo Bueno ante esto del tiempo en espiral, madre mía, qué profundidad. Y se ríe, risas, pero no debería reírse tanto porque debería pensar en Nietzsche, debería pensar en el eterno retorno, en lo que puede significar pensamiento en espiral, pero que no es por donde va Chen. Pero se precipita Gustavo Bueno riéndose, pero vamos a dejarle que se ría, o sea, no vamos a ponernos moístas, que como decían los confucianos a los moístas, es que piden una seriedad, que no haya música, que no haya ritos. La cuerda no puede estar eternamente tensa, que por cierto es algo que aparece en los dichos de los padres del desierto. O sea, es algo que se encuentra tanto en Occidente como en Oriente. La cuerda en Oriente, en nuestro Oriente, en los padres orientales de la Tebaida, en Occidente, los monjes cristianos, los primeros cristianos,
dicen lo de la cuerda demasiado tensa, y en Oriente lo dicen los confucianos. La cuerda no puede estar demasiado tensa, no puedes quitarle la música, no puedes quitarle, no puedes hacer que todo sea enteramente racional, económico, eficiente, no. Hay que aflojar la cuerda. Esto es un rasgo taoísta de esos maestros confucianos humanistas, porque es esa vuelta a la naturaleza, dejar hacer las cosas como son, y no intentar racionalizarlo todo. Luego dice, vamos a ver, no sé cómo... Ah, sí, he llegado a esto a propósito de vamos a dejar que Gustavo Bueno se ría. De momento, no vamos a ser tan... No, se ríe, no debería reírse, no somos moístas. Bueno, un poco sí, pero de momento dejemos que se ría. Ahora, cuando lleguen las definiciones, ya le pediremos más seriedad. Y luego dice el entrevistador, delimita su tema no de una vez por todas con un conjunto de definiciones, sino describiendo a su alrededor círculos cada vez más cerrados. Es como un niño, incluso un mono, que está ahí con un rotulador y está haciendo círculos. No se trata de un pensamiento indeciso o impreciso, sino más bien de una voluntad de profundizar un sentido más que de aclarar una voluntad de profundizar un sentido más que de aclarar un concepto o un objeto de pensamiento. Bueno, todo esto es faramalla, es farfolla, es cancamusa, mucha palabrería, mucho punsetismo y mucho vallejonajerismo. Pero resulta que Gustavo Bueno lo coge por donde quema y se ríe precisamente del punto por el que podría haberlo salvado y haberlo llevado a la racionalidad y no a esta especie de pensamiento chorra. Es que, vamos a ver, en resumen, lo que nos quiere decir Anne Chen y quienes la siguen, como por ejemplo Anne Hélène Suárez, que es a su vez la hija del escritor y cineasta Gonzalo Suárez. Bueno, pues quienes siguen a Anne Chen como Anne Hélène Suárez y, bueno, interpretan lo que nos da François Chen, que son muchos textos con los que nosotros nos podemos hacer nuestra propia interpretación, pero es que ellos cogen interpretaciones muy limitadas en forma de consigna y como si fuera el libro rojo salen ahí a decir el arte chino es vacío, el pensamiento chino es espiral, el arte chino es vacío, el pensamiento chino es espiral. Yo intenté debatir, claro, yo nunca he debatido con Gustavo Bueno porque ni se me ha presentado la ocasión, ni en aquel tiempo yo pensaba que fuera necesario, porque todo lo que leía de Gustavo Bueno me parecía tan perfectamente explicado que no tenía que hacerle ninguna pregunta. Si yo hubiera leído ciertas cosas de Gustavo Bueno en aquel tiempo, se lo habría preguntado por los medios que hubiera podido. Por ejemplo, hay artículos en los que dice y etcétera, y ya cualquiera sí sabe seguir, y cualquiera no sabe seguir. Y le hubiera preguntado cómo seguiría él, que tan claro no estaba. Y bueno, muchas cosas parecidas. Le hubiera preguntado, por ejemplo, dónde encontró a los Viraca, por ejemplo. Pero todo esto no lo sabía en su tiempo, entonces no pude decírselo en vida. Yo no pude hablarle de los Viraca porque no sabía que hablaba de los Viraca. Así de sencillo, queridos Gustavo Buenistas, dinosauricos, que venís aquí a oler, que venís aquí oliendo a Barón Dandy a decirme que por qué no lo he hecho antes. Pues porque no leí estos textos antes, sino sí que hubiera intentado preguntárselo. Bueno, pues con Anne Hélène Suárez sí que intenté dialogar y no pude, porque estaba hablando del vacío, que todo es vacío, y entonces intenté hablarle del vacío según Miguel Ángel y según la tradición occidental, y ella insistía en la irreductibilidad de Oriente y Occidente. Oriente, Kipling, ¿verdad? Oriente es Oriente, Occidente es Occidente, y no pueden encontrarse. Me parece desde luego un disparate. No entraba a razones, ella esgrimía su consigna: el arte es vacío, el arte es vacío, el arte es vacío. Y no salía de ahí. Y esto es lo que me parece racismo hegeliano. Wilhelm Halbfass lo estudió muy bien en su libro sobre la India, la recepción de la India en Europa, y estudió desde luego muy bien el caso de Hegel. Hegel no tiene ni idea de la India, y le aplica unas grandes categorías. Es que allí están meditando, y que si el reino del espíritu, no tiene ni idea de la India, y habla de la India sin saber. Luego empieza a estudiar a Colin Brook y aprende un poco más, y entonces puede decir cosas con más conocimiento de causa de la India. Tampoco Marx sabe nada de la India, salvo lo que le dicen los periódicos colonialistas ingleses, y él puede deducir, pero al final está leyendo prensa imperialista.
porque tampoco lee estudios profundos sobre la India antigua, ¿no? Lee cosas económicas, aunque Marx tiene un interés vastísimo que no tiene la mayoría de los marxistas, pues está condicionado por la prensa, por la actualidad, por el imperialismo en suma. Y entonces la visión de Marx de la India es plenamente imperialista. Y la visión de Hegel al principio es que ni siquiera es imperialista, es una cosa que él se ha inventado y él dice, la India es así. Como esta gente dice, China es así. China es así y no va a cambiar, ¿sabes? Si te gusta bien. China es así, ¿cómo es? Como yo digo. Pero la China es muy grande. Parece mentira que haya que decir que China es muy grande, porque es que se ve claramente en un mapa que China es muy grande y ha habido de todo. Ha habido filósofos racionalistas, filósofos menos racionales. Ha habido de todo, absolutamente de todo. Ha habido un montón de religiones y un montón de experiencias religiosas que Gustavo Bueno destierra a esa noción vaga que no significa nada de animismo. Y esta gente está convencidísima de que se puede reducir China, pues como Mao al libro rojo, pues a los libros de François Chen, y que François Chen, con sus 4 frases con las que intenta acercar textos que, eso sí, traduce y comenta muy bien, los clásicos chinos a Occidente, pues con esas interpretaciones de Chen ya pueden entender toda la historia del pensamiento chino, ya sea religioso, matemático. Es un despropósito. Y por supuesto aquí está este racismo que llamo hegeliano, que es en el que incurre Hegel al decirnos cómo es la India, encima sin tener ni idea de cómo es la India. Sí, los indios son así. Y los de Móstoles de tal manera, y los de Lepe de esta otra, y los vascos son bondadosos y campechanos y fuertes y cortan troncos y levantan piedras, y los catalanes son trabajadores y ahorrativos, y a los valencianos les gustan las artes. O sea, todo este disparate, los chinos son así, China es así, y si alguien dice, pero vamos a ver, es que nosotros también tenemos ideas de vacío en Occidente, que no son contemporáneas, porque he visto hace poco una exposición de arte camboyano y de artistas, comparaba arte antiguo camboyano y artistas contemporáneos, pero es que no hay que irse al arte contemporáneo, el vacío ha sido objeto de estudio en el arte occidental, y ahí está Miguel Ángel, pero no les vale, porque no, dicen que no pueden dialogar. Todo esto viene a redundar en la idea, todo esto viene a perfilar la idea, que claro, es la que recibe Gustavo Bueno, entonces por eso Gustavo Bueno es etnocentrista, porque estos filósofos, estos historiadores que son directamente racistas hegelianos, lo intentan convencer y él se deja convencer, le viene muy bien, porque así no tiene que estudiar más, lo convencen y él se deja convencer, y por esto Bueno también es racista hegeliano, directamente de que los chinos son gilipollas, de que no piensan, de que no tienen un pensamiento racional, de que no pueden hacer ciencia. Y precisamente es curioso que Gustavo Bueno haya cogido toda esta faramalla, toda esta varaunda de palabras sin sentido, haya cogido la que quema, que es profundizar. Dice, ¿qué es eso de profundizar? Claro que lo de la espiral también se la extrae, también podría haber dicho pensamiento en Zizkaz. En fin, bueno, pero profundizar, pues esto nos lleva precisamente a la página, esto nos lleva a algo para mí importantísimo y revelador que quiero, por supuesto, compartir. Página 1, en realidad, aunque es la 14 a base de... Pero bueno, la página 14 digital, la 1, la página 1 de la introducción, si es que está en la propia introducción del desarrollo del pensamiento lógico, perdón, el desarrollo del método lógico, si he dicho pensamiento antes, perdón, es que quien dice pensamiento es Ser Brajendranath Sil, el pensamiento positivo de los antiguos indios. Pues claro, es pensamiento que incluye las ciencias. Bueno, el desarrollo del método lógico, habla de método, eso es método, habla de método, pero bueno, creo que dice pensamiento. Bueno, caramba, creo que tengo que leer la introducción. Esta filosofía está condicionada por sus... que la filosofía está condicionada por su método y que el desarrollo de la filosofía depende del desarrollo del método lógico son hechos de los cuales encontramos abundantes ilustraciones en la historia de la filosofía tanto de Occidente como de Oriente.
La filosofía moderna en la Europa continental y en Inglaterra empieza con el discurso del método y el novum organum. Yo diría que desde luego empieza con el novum organum, mucho más que con el discurso del método. Pero la historia de la filosofía moderna en China nos provee de una bastante más ilustrativa, de una bastante más instructiva ilustración. Cuando los filósofos de la dinastía Sung, 960-1277 de nuestra era, Anno Domini, pero no lo iba a decir en latín, por eso he dicho de nuestra era, pero después de Cristo. Especialmente Chen Hao, 1032-1085, y su hermano Chen Yi, 1033-1108, buscaron revivir la filosofía confuciana, descubrieron un pequeño libro titulado Taxio, la gran enseñanza. Taxio, la gran enseñanza, que tenía que durante unos 1000 años se había quedado en uno de los 40 extraños libros de la colección conocida como Liqi. Este pequeño libro, con unas 1750 palabras de autor desconocido, claro, es que leer a Confucio, ¿no? Vamos a ver, leer lo que supuestamente los discípulos de Confucio recogieron del maestro y otros discípulos retomaron, y otros discípulos, una cadena larguísima donde van cambiando muchas cosas. O sea, leer a Confucio no es propiamente leer a Confucio. Digamos, ¿qué clásicos estamos leyendo? Digamos qué clásicos estamos leyendo, porque el que hable Confucio o que se atribuya el discurso a Confucio no quiere decir que lo haya dicho Confucio, ni muchísimo menos. O sea, no citemos la Biblia diciendo el libro segundo de Moisés. No, digamos el nombre del libro y será más científico. Y en lugar de comentar, claro, ya podemos hacer una sociología de la literatura, un psicoanálisis de Moisés. ¿Cómo se sentía Moisés cuando escribió esto? ¿Qué había desayunado? Y ya sabemos que lo de atribuirlos a Moisés no tiene sentido. O incluso atribuirlos a Salomón, o al hijo de Salomón, o a Cogelet. No, o sea, son cosas que se dicen por atribución, más o menos puede ser verdad, pero que no podemos aferrarnos en último extremo a que la Biblia la haya escrito Moisés, o además no. No, porque la Biblia se redacta en la cautividad, después de la cautividad babilónica, o sea, no, que Moisés. Una tradición que dice, como el hadith, etcétera. Bueno, o sea, muy bien decir que es de autor desconocido, pero que es, por supuesto, literatura confuciana atribuida al maestro. 1750 palabras de autor desconocido. Fue entonces individuado, fue entonces sacado del Liqi y después exaltado a la envidiable posición de uno de los 4 libros del confucianismo. La razón de este interesante incidente yace en el hecho de que estos filósofos estaban buscando un discurso del método. Y ellos querían hacer ciencia, ¿no? Esto de tradiciones, ¿no? Ellos querían hacer una ciencia en condiciones en el siglo X. Tienen un momento racionalista, enteramente racionalista, y entonces buscan algo que pueda ayudarlos a darles un marco a sus investigaciones científicas. La razón era que estaban buscando un discurso del método y encontraron en este pequeño libro la única obra de la escuela confuciana, porque efectivamente la escuela confuciana ni es racionalista ni trata de estas cosas, es humanista, entonces es todo lo racionalista que le pueda venir por esa exaltación del hombre, de la familia, de la jerarquía, pero no se preocupa de las ciencias, de la física, así como no se preocupa de lo que hay en el cielo en el sentido espiritual, los espíritus, los muertos, eso no se preocupa, hay que rendir homenaje y libaciones a los muertos por los ritos, pero no le interesa si los espíritus existen, nada. Pues igual tampoco le importa por qué la piedra imán atrae los metales, eso no son cosas suyas, por qué llueve, todo eso no es del negociado de Confucio. Entonces, claro, en la filosofía confuciana, en los clásicos confucianos, no iban a encontrar nada que les ayudara a hacer ciencia o reflexión racional.
Y lo único parecido que encontraron fue este libro. Dice, la única obra de la escuela confuciana que daba lo que podía ser considerado un método lógico con el que se pudiera trabajar. La tesis principal de este libro se resume